Todo esto, hermano, creo que no acabaría yo si le trajera toda esa información. Pero nada más le voy a traer lo más importante, unos puntos más importantes. No son puntos tan, ¿cómo quisiera decirle? No son puntos, es que mire, cuando yo me metí a investigar a los masones, hermano, mejor le paré ahí y dije, no, esto está delicado. Porque esos son muy cuidadosos, hermano, para poder mostrar cosas en la internet. Y yo no pude, y quería buscar cosas en internet de ellos, hermano, pero hay muchas cosas que uno no se puede meter. Al menos que verdaderamente estés bien fuerte en el Señor. Amén. Porque si no te puedes desviar. Y déjeme decirle, hermano, está peligroso eso. Amén. Por eso yo nada más aquí unas cositas de nosotros, los paisas aquí de México, hermano. ¿Cuántos son de México? Ahí de los aztecas, de esos que andaban sacrificando sangre antes. Ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Pero yo quiero primero hablarte acerca de la palabra del Señor. Amén. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Y dice el versículo 12: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Amén. Mire qué tremenda palabra, hermano. Ahorita vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo. Amén. Vamos a orar un momento, hermano, para pedirle al Espíritu Santo que sea el que me guíe esta mañana y que pueda fortalecer nuestros corazones con su palabra. Amén. Padre Celestial, en tu nombre precioso, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, dándote todo honor y toda gloria, Padre Santo, por lo que estás haciendo en tu pueblo, Señor. Padre Celestial, esta mañana, Señor, queremos que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Queremos que tú lo fortifiques, Señor, que tú lo hagas más fuerte, Padre Santo, cada día, para que podamos avanzar en tu obra, Señor, Padre Santo. Y podamos, Señor, Padre Santo, retener, Padre Santo, todas las bendiciones que tú nos das, Señor, por medio de tu sangre preciosa, Señor. Y asimismo, Padre Santo, reprendemos toda cosa contraria que el enemigo quiera traer esta mañana, Señor, que pueda detener tu palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, ponemos vallado de ángeles en este lugar, Señor, para que tú, Señor, seas honor y gloria en este lugar, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Mire, hermano, mire qué tremenda palabra, hermano. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces cuando Jesús, hermano, vino a esta tierra, hermano, vino a hacerse tabernáculo de Dios. Pero no de esta creación, hermano, sino la de Dios. Ya lo explicamos la otra vez cuando vimos que dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y cuando usted mira el original, que quiere decir dabar, quiere decir la esencia de Dios. Porque dijimos que si Dios viene a este lugar, hermano, a la tierra, no aguanta, hermano. Dice que la presencia de Dios dice, huye la tierra. Huye la tierra de Dios, hermano, porque no puede soportar esto. ¿Cuánta sangre no ha sido derramada? ¿Cuánta sangre inocente cree que no ha sido derramada en esta tierra? Amén. Pero yo quiero llevarte a algo muy importante, porque Jesús se presenta a través de un mayor y perfecto tabernáculo. Escuche bien. En el tiempo de Moisés se hizo un tabernáculo a la medida de que Dios se lo mostró, ¿verdad? Exactamente a la medida. Pero dice que el tabernáculo de Jesús, hermano, no fue hecho por manos, sino que esta no es de esta creación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió cuando Moisés estaba en el monte aquel, hermano?
estaba recibiendo instrucciones ahí arriba, porque hubo se traspasó a los cielos, hermano, aunque usted no me lo crea. Ahí en la Biblia dice que nada más subió al cerrito y ahí estuvo, ¿verdad?, platicando con Dios, pero él fue traspasado a otro nivel, donde le mostraron las medidas del tabernáculo que él vio ahí arriba, y fue hecho aquí abajo, las mismas medidas y todo lo que tenía que obtener dentro de esta. No sé si me puede sacar ahí tengo en un PowerPoint, Jonathan, que dice, tengo un PowerPoint que quiero que veas unas fotos ahí, que quiero que me pongas. El PowerPoint se llama La sangre del sacrificio. Quiero mostrarle un poquito, quiero hablar un poquito de lo que es el tabernáculo aquí en la tierra, hermano, cómo fue el tabernáculo. Dice el tabernáculo, ¿qué es un tabernáculo? El tabernáculo es tabernáculo o santuario, que en hebreo quiere decir Mizkan, literalmente morada. Según el Tanaj, fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. No debe ser confundido con el templo de Jerusalén, o también conocido como el templo de Salomón, construido en el siglo X a.C. El tabernáculo también es conocido como tienda del encuentro y fue un santuario itinerante dedicado a Yahvé o a Jehová. Constituye el primer ejemplo de articulación de espacios sacros de la cultura hebrea, involucrado a su vez a las primeras creaciones simbólicas del arte judío. Amén. Es un carácter que dice litúrgico monoteísta. Entonces, este tabernáculo, hermano, que fue hecho aquí en la tierra, se le ha denominado el santuario terrenal. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y dice, y hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Versículo 9 dice, conforme a todo lo que voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Amén. Entonces, mire, cuando hablamos que Jesús vino, dice que en el Hebreos 9:11 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, quiere decir que no solo vino a cambiar todo el sistema que nosotros creíamos de la ley, sino también vino a cambiar la forma en adorar, la forma en servir, la forma en que nosotros debemos de caminar dentro de la iglesia. Porque ellos tienen porque el tabernáculo, hermano, era una forma en la cual el pueblo de Dios iba y sacrificaba los animales para el pecado. Y ahora dice que nosotros venimos a este lugar a dar sacrificio de alabanza. Amén. Por eso es que cantamos a Dios, hermano, porque cuando nosotros cantamos a Dios, es un sacrificio de alabanza, es una adoración a Dios, es un incienso que se levanta delante de este lugar, hermano, para que llegue a la presencia de Dios. Amén. ¿Me entiende? Y antes tenía que matar al borreguito y sacrificarlo, quemarlo y todo eso. Pero ahora nosotros nos quemamos aquí, en la presencia del Señor, como sacrificio, hermano. Amén. Entonces, es muy importante, hermano, que veamos el significado de todo esto, porque según la interpretación cristiana, hermano, se lo compara y contrasta con el santuario celestial de la Biblia cristiana. En otras palabras, hermano, nosotros creemos que lo que fue hecho en aquel tiempo es figura de lo que estamos haciendo ahora en lo espiritual. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, ahí se hacían los sacrificios, hermano, para el perdón de pecados. Y se hacían sacrificios de los animales. Por eso vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Si lo tiene, ¿alguien está leyendo la Biblia? Porque ahorita están acomodándome los pictures que tengo. ¿No se pueden poner? La sangre, dice Hebreos 9:12, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Fíjese bien nada más.
Es la picture número 2 ahí. Amén. Dice la Escritura, hermano, que ahora no es por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de la sangre de Cristo. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, ha habido obtenido redención eterna. Entonces vemos que los sacrificios de los machos cabríos, hermano, o becerros, no era suficiente para obtener la redención eterna. Solamente era para limpiar el pecado en el momento, hermano. ¿Se imaginan? No sé cuántos de ustedes han leído aquel pasaje donde Jesús fue y se enojó y los sacó a todos a golpes, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ya se había corrompido esto. Ya Dios estaba cansado de tanto sacrificio inútil que le estaban mandando a Dios. Dice que ya no lo veía, que ya lo rechazaba. Entonces Jesús llega al lugar ahí, al templo de él, hermano, y dice: mi casa es casa de oración. Y los echó a golpes. Fíjense, un Dios enojado, hermano. ¿Por qué? Porque Él es celoso de su casa. El sacrificio, hermano, que vendían ahí afuera, hermano, ya no era sacrificio, sino porque decía: ¿saben qué? Estoy trabajando mucho toda la semana, tengo que ir a comprarlo y me lo compro el sacrificio y voy y lo presento a Dios. Eso no era sacrificio, hermano. Eso no era sacrificio. Ya vendían los animales ahí para ya ir a sacrificarlos. ¿Qué tanto sacrificio le costó a esa persona? ¿Me entiende? Entonces vemos que Dios se enoja, hermano. Bueno, Jesús se enoja y los reprende ahí y les dice: ¿saben qué? Esta es casa de oración. Eso es un lugar para adorar. Amén. Entonces vemos que los sacrificios de machos cabríos, hermano, eso ya no es suficiente para la redención eterna, sino la sangre de Cristo Jesús. Amén. La sangre que derramó por usted y por mí, hermano. ¿Cuántos lo creen? Porque, hermano, esto que nosotros hemos recibido de parte de Jesús, hermano, es para vida eterna. Amén. Es para vida eterna, porque muchos creen, hermano, que van a perder su salvación. Cuando usted está sellado, hermano, porque dice que desde antes de la fundación del mundo, usted fue escogido. Por eso es que usted se conectó. Cuando usted aceptó a Jesús, usted se conectó. ¿Me entiende? Ahora, de que se vaya a ir en el otro plan de Dios, ¿verdad? No en el arrebatamiento, sino en lo de su cabecita en la mano, al cielo. Entonces ya es otro tema, ¿verdad? Ya es que está descubriendo su purificación en estos momentos para ser arrebatado. Porque va a llegar otro tema en que el pueblo de Dios va a ser llevado, pero cuando le corten la cabeza. Amén. ¿Se lo compró? En Apocalipsis dice que Juan vio a aquellos que venían y que decía: ¿y quiénes son aquellos que vienen? Oh, dice, son aquellos son los que vienen de allá de la gran tribulación. Pero eran también salvos. O sea que la salvación no se pierde. De que va a llegar, va a llegar. Amén. Pero va a llegar de una forma diferente a los que se están limpiando. Porque ¿cuántos saben que Dios es justo? Amén. Dios no le va a dar un premio a uno que está siempre regando la sopa allá afuera, hermano. Ya es salvo, pero está regando la sopa afuera. ¿Me entiende? Entonces, vea bien esto. Los que se quieren ir en el arrebatamiento, se tienen que limpiar. Amén. Los que se quieren ir en la segunda ida, les van a cortar la cabeza. Amén. Entonces, mire, vamos adelante. En el versículo 13, ¿verdad? ¿Estamos? Pero la sangre, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que han contaminado santifican para la purificación de la carne. Entonces, ¿para qué era ese sacrificio, hermano? Para purificación de la carne, nada más. Por eso es que ellos nada más sacrificaban cada vez que la regaban, hermano. Ellos ya tenían guardadito su borreguito, hermano, para ir a sacrificarlo. Para decirle: ay, la voy a regar y voy a tener que tener un borreguito ahí guardado. Por eso es que Dios dijo: esto ya no, ya me cansaron esta gente. Pero mire lo que dice Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Amén. Entonces, mire,
Antes se tenía que purificar con su borreguito. Ahora usted tiene la sangre de Cristo, hermano, pero ahora usted tiene que santificarse porque el Señor nos llama a santidad. Y eso no hay cambio ni variación en las cosas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, hermano, porque Dios necesita que usted se esfuerce también para verdaderamente decir, yo amo a Dios. Amén. Mire cómo podemos llegar a purificarnos por medio de la sangre de Cristo, hermano. Hebreos 9:14. Dice 9:14, lo estoy llevando para atrás en el mismo versículo que empezamos, hermano, porque quiero llevarlo y explicarle exactamente lo que es la sangre de Cristo, hermano. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Amén. Amén. Entonces imagínense, usted ya es lavado con la sangre de Cristo, hermano. Pero usted no crea que el Espíritu Santo no lo va a estar redarguyendo. El Espíritu Santo va a estar detrás de usted porque Él necesita que usted sea levantado hacia Dios. El Espíritu Santo es el que le va a dar, hermano, la necesidad de poder enfrentarse a Dios. La necesidad de venir a buscar a Dios. La necesidad, hermano, de que usted busque las almas. Y también su purificación eterna, hermano. Amén. Pero siempre, hermano, se ha copiado esta forma, hermano, de sacrificio. Desde hace miles de años atrás, hermano. Entonces, en muchos países se ha convertido en algo ya religioso. Y por ejemplo, nosotros los aztecas, yo soy mexicano, hermano, voy a hablar de los aztecas, para que no se sientan allá los zapotecas y no sé cuáles son los de allá ¿cómo se llaman los de Guatemala? ¿Cómo se llaman, hermano? No conocen la historia de los mayas, ¿no? Pues los mayas también tenemos acá. Son parientes, son primos. Pero déjeme leerle un poquito de los sacrificios humanos, hermano. La sangre, que dice que era sangre para los dioses. Imagínense. Dice, la sangre es el alimento divino por excelencia. Al menos en diferentes culturas antiguas, incluyendo la mesoamericana, los dioses se alimentaban de la sangre que obtenían de los sacrificios que los hombres les ofrecen. Como escribió Alfonso Caso en el libro del Pueblo del Sol, el hombre ha sido creado por el sacrificio de los dioses y debe corresponder ofreciéndoles su propia sangre. En la religión mesoamericana, los dioses necesitan ser alimentados. Si no reciben alimento, pierden su poder e incluso pueden morir, aunque tienen la capacidad de volver a renacer, comenta el doctor Gilgem Oliver, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pero recuérdese, cuando hablamos de la filosofía de los hombres, que lo que ellos creen, ellos así lo dicen. Amén. Pero hay documentación, hermano, de lo que sí sucedió en aquel tiempo. Amén. Pero hay cosas que dicen que para los dioses es mentira. Amén. Sino que tenían hombres que necesitaban hacer esos sacrificios porque se creían dioses. Por ejemplo, el rey de Egipto, él se creía un dios. ¿Sí sabía usted? Él dice que era un dios y que cuando él fuera a morir, hermano, él iba a seguir viviendo. Pero dice que se ha documentado la práctica de sacrificios humanos en diferentes culturas y regiones del mundo como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y en diferentes regiones de África, Asia y Oceanía. Pero dice que una historia contada en varias versiones, dice, de esta práctica ritual se ha escrito mucho y probablemente entre más información obtengamos de fuentes históricas y antropológicas, más se escribirá. La razón, la polémica que existió desde la época de la conquista del Nuevo Mundo, que ¿quién fue? Hernán Cortés, ¿verdad? Dice que alrededor del sacrificio humano y las diversas versiones al respecto, dice que para hablar de este tema se requiere de un análisis muy detenido a partir de las fuentes que tenemos para estudiarlo. Existen testimonios de algunos conquistadores que presenciaron sacrificios humanos. Las crónicas de los frailes, franciscanos y dominicos y los escritos en lengua náhuatl, sobre todo en el Códice Florentino, donde hay descripciones pormenorizadas de estas prácticas,
comenta el investigador. Fíjese qué tremendo. No sé si me puedes poner la picture esa donde están las calaveritas, ahí. Pero dice también aquí tenemos un ejemplo e información de cronistas que aseguran que durante la inauguración de la ampliación del Templo Mayor en el 1487, estamos hablando de 1400 años después de Cristo, hermano, de que estaban haciendo estas cosas, mire, ahí está. Y esto es verdad, esas fotos son realistas. O sea, estaba hablando del Templo Mayor en 1487, que fueron sacrificados más de 80,000 víctimas, las cuales contrasta con el número de restos humanos hallados en la zona arqueológica y sus alrededores. Eran entonces las prácticas excepcionales, no gracias al trabajo de estos antropólogos, físicos y arqueólogos que han encontrado restos humanos que se pueden fechar, así como datos históricos sobre diversas ciudades antiguas, se han demostrado que el sacrificio humano era una práctica ritual difundida en toda Mesoamérica, desde la época preclásica hasta la llegada de los españoles. Lo que resta es entender su significado. Entonces, mire lo que ellos tienen, sacaron unas fotos de lo que ellos hacían, más o menos ahí lo pintaron, ¿verdad? Son lo que ellos tienen ahí. Pero dice que un hallazgo que ha permitido entender no solo la importancia, sino la cosmovisión en torno a la práctica sacrificial fue el descubrimiento del Huey Tozopanili, o el gran muro de cráneos, el que te enseñé, el de atrás. Durante una excavación reciente en la calle de Guatemala, en el centro histórico de la Ciudad de México, se fue descubierto ese lugar, hermano, y fueron, usted sabe que los antropólogos y todas esas gentes que se dedican a eso, hermano, empiezan a quitarlos despacito, poquito a poquito empiezan a ver todo lo que hicieron ellos, todos los sacrificios, hermano. ¿Cuánto dijimos? 80,000 víctimas. Y eso nada más, estamos hablando de algo nada más, así nada más. Pero en ese edificio, hermano, el que no lo puedo pronunciar bien, es Huey Tozopanili. Es un edificio cívico-religioso donde se colocaban los cráneos de los sacrificios. En los muros se empotraban las cabezas de guerreros, de los esclavos sacrificados, escogidos para las celebraciones. O sea, en otras palabras, hermano, ellos se dedicaban a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a sacrificar por mi Dios. Y lo mataban. Así. Pero si ves la picture anterior, muchos a veces eran arrastrados a hacer el sacrificio también. No. Esa, mira. Muchos eran arrastrados para llevar a ser sacrificados. ¿Entiende? Pero otros se dejaban llevar por el sacrificio. Entonces se estima que en la parte excavada hay restos que corresponden alrededor de 1,000 personas, pero según los arqueólogos, eso sería solo la tercera parte del edificio completo. Entonces imagínense todo el sacrificio de sangre, hermano, que antes sucedía. O sea, nosotros a veces creemos que no existe eso y todavía sigue existiendo eso. No sé si usted se ha dado cuenta que hay muchos secuestros ahora. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Secuestros por aquí, secuestros por allá, hermano. Y qué raro que puros niños. La mayoría puros niños o doncellas, jovencitas. ¿Por qué, hermano? Porque son los sacrificios que ellos necesitan. Especialmente los masones, que no lo dicen, pero ellos, hermano, tienen ese puesto o esa cosa que están haciendo ellos, porque la sangre, hermano, tiene poder. ¿Cuánto lo creen? Me estaba explicando, amigo, que cuando comes la sangre humana o ¿cómo se llama? El corazón, que tiene como un éxtasis que te pone y te exalta o te excita o te hace algo fuerte, ¿verdad? Entonces es tremendo esto, hermano, porque nosotros creemos, hermano, que no existe la maldad. Y la maldad siempre va a existir. Siempre va a existir y nosotros a veces, como estamos en otro mundo, hermano,
o como nos lo pintan diferente en las esferas sociales, tal vez lo vemos, qué bonito, por ejemplo, lo que se está festejando hoy. ¿Cuántos saben que es el diablo eso? Es diabólico. Entonces, pero mucha gente dice, hermano, perdóneme, no soy religioso, pero las iglesias cristianas están haciendo esto. Ahorita que veníamos, ¿a quién vimos? En una iglesia cristiana allá en Salem Spring. Disfrazados, hermano, en el parking lot ahí recibiendo a la gente. Y digo, Padre Santo, ¿cómo es posible que hayan quitado a Jesús de ahí? Si sabemos que Jesús, hermano, es la prioridad en todos nosotros los cristianos. Amén. Es el único camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. Aleluya. Pero están quitándolo. Amén. Y no se digan los Illuminatis, hermano. Es una sociedad también cuidada, hermano. Pero todo está involucrado. Todo el mundo, la maldad está involucrada. En este tiempo de Halloween, la sociedad americana festeja como si fuera una fecha más, una fiesta más. Pero la realidad es otra. ¿Me entiende? Entonces el origen de Halloween se traza al festival del Celta, de los celtas de allá, de Europa, que se llama Samhain, que se basaba en la creencia de que los muertos regresaban. Imagínense. Pero a mí la palabra de Dios como cristiano tenemos que entender esto, porque yo me dediqué ayer, hermano, a investigar los versículos especiales para usted, hermano, para que usted se llene de la palabra de Dios y diga, yo soy cristiano y creo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así. Porque Pablo, hermano, el apóstol Pablo, le habla a los hebreos en el capítulo 9, 27. Quiero darte unos pequeños versículos, hermano, y si quieres apúntalos para que cuando alguien venga y te diga algo, que te diga, los muertos todavía salen. No salen, hermano. Y te lo voy a explicar por qué. Te voy a decir quién es el que sale. Pero los muertos cuando mueren ya, te terminó ahí. Dice Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Se acabó. O sea, el hombre muere, hermano, y ya no existe. Dice que el espíritu va a Dios. Amén. Pero el alma está dormida. Amén. Ahorita lo voy a explicar. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Entonces cuando ellos estén dormidos, hermano, todos, cristianos o no cristianos, van a ser despertados para juicio. Unos en el trono de Cristo y otros en el trono de Dios. Amén. Porque, hermano, en el trono de Cristo son los que somos lavados con la sangre de Cristo. El trono de Dios es para aquellos que a ver si por las obras pasan. Pero imagínense, ¿qué obras tenemos? ¿Aló? Entonces no hay desorden aquí, hermano. No hay fantasmas vagando en el mundo, tratando de comunicarse con los vivos. No hay. El mundo espiritual está sujeto a la orden de Dios. Amén. Porque Dios tiene toda la autoridad. Y si Dios dijo, está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Te lo voy a explicar en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Y hay muchos versículos para poder respaldar estos versículos, hermano. Porque Dios es un Dios de orden, amén. ¿Lo tiene? Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos saben que van a morir? Amén. Pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. ¿Ok? Ese es un versículo. Porque imagínense, hermano, el que está muerto está dormido para ser despertado el día del juicio. Él va a ser como que murió ese día, hermano, y como que despertó, como que pasaron 5 segundos, hermano. Así como cuando usted se duerme y se despierta en la mañana y dice, ya descansé.
Así se va a levantar, hermano. Pasaron 8 o 10 horas las que duerma usted. Pero como que pasaron 15 minutos dormido. ¿Verdad? Cuando uno se levanta y que uno se despierta y dice, ay, Padre Santo, si me acabo de dormir. Así van a despertar los muertitos. Ahora, quiero que vaya a Salmo 146, versículo 4, hermano. Yo le quiero explicar bien esto, hermano, porque es muy importante para usted. Que usted sepa, hermano, que estas cosas no existen para los cristianos. Pero lo que sí existe, hermano, es la maldad. Son los ángeles caídos que han venido a este lugar, hermano, a la tierra, a alborotar el hormiguero, hermano. Mire, dice Salmo 146, versículo 4, su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Amén. Entonces, el día que usted muere, hermano, se acabó todo. Ahí. No que se acabó la vida eterna, no. La vida eterna sigue. Pero va a estar dormido por un tiempo mientras llegue el juicio para ver a dónde lo mandan. Entiéndame esto, porque va a venir una vida eterna en Jesús o en el infierno. Porque existe el infierno. Entonces, si dice la palabra del Señor que cuando uno muere, tus pensamientos ya está dormido, hermano. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Amén, amén. Dice ese versículo, hermano. Dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Amén, amén. O sea, el espíritu que usted tiene, hermano, el que se conecta con Dios, se va a volver a Dios. Pero el alma, aquel sentimentalismo que usted tiene de vez en cuando que le sale ahí, aquel que toma decisiones que de repente no son buenas decisiones, esa es la que se va a juzgar. Porque es el que toma las decisiones. Amén. Entonces, dice que el espíritu volverá a Dios, pero dice que el polvo va a volver al polvo. Amén. Fuimos hechos de polvo y vamos a volver al polvo. Así dice el Señor. Entonces, quiero que ponga su mente y su corazón, hermano, en esto. De que Dios, hermano, es tan perfecto, hermano, que ya tiene un plan diseñado para nosotros los cristianos. O sea, nosotros no podemos jugar de que decir, vamos a jugar a los muertitos. Especialmente cuando disfrazas a alguien, hermano, lo estás disfrazando, le estás poniendo algo, una cobertura que no es de Dios, hermano. Amén. Mira, Juan capítulo 5, versículo 26, hermano. Te voy a explicar lo que va a pasar cuando venga el Señor Jesús. Amén. Y levante a aquellos que estamos dormidos. Amén. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Él dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz. ¿Sí escucha? O sea que todos los que están dormiditos, hermanos, van a ser llamados por Jesús, porque Él le dieron la autoridad y le dijeron, levántese. Porque dice Tesalonicenses, dice que los que están muertos en Jesús resucitarán primero, y luego los que están en Cristo van a ser arrebatados junto con ellos en las nubes y van a ser llevados con Él. Es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que cuando uno muere, se acabó. Y vas a ser levantado para juicio. Para resurrección de vida eterna o para juicio eterno. O sea, Dios no anda con medidas así que en medio. No es que andaba en medio, hermano. Yo andaba aquí por el medio. No. O eres frío o eres caliente. Porque si no, no existe eso, hermano. Para Dios no hay medida media, así que digan, ay, qué mediecita, ay, mira, de repente estaba acá y de repente venía a la iglesia.
No, o eres o no eres. Esto es bien delicado, hermano, porque si usted está jugando las cosas de Dios, dice que el día que nos levanten, si es que morimos antes que venga Jesús, nos van a levantar para resurrección de vida, o los que practican lo malo, a resurrección de juicio, hermano. Entonces la Biblia sí dice que Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz para cumplir sus propósitos malos, hermano. No de que los muertos se levantan, no. Mire 1 Corintios capítulo 11, 14 y 15. ¿Sí es 1 Corintios? A ver. Infórmeme bien, por ahí, no me habré equivocado. 11, 14. Es el 2 de Corintios. Maybe. Amén. 2 de Corintios, me equivoqué del libro. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Dice, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Así que no es de extrañar también que sus ministros se disfracen de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque hay de todo, hermano. Por eso dice que a unos los van a levantar para estar con Jesús y a otros para juicio. Amén. Por eso le digo, esto no es de estar jugando que, ay, yo soy cristianito y que yo voy a predicar y que yo aquí nomás soy Juan Camaney. No, hermano. Aquí o eres derecho con Dios, porque Él sabe los pensamientos tuyos, hermano. Entonces, fíjese, Satanás y sus demonios no son mito. Sí existen. Se aprovechan de las personas que creen en fantasmas, en zombies, hermano, para engañarlos. Como las tinieblas, hermano. Porque ¿cuántos festejan de noche los de Halloween? ¿Verdad que es de noche? Tinieblas. Las tinieblas. Entonces tienen un propósito, hermano, de atormentar al ser humano, mantenerlo bajo la opresión del mundo y evitar que llegaran a tener un conocimiento verdadero de quién verdaderamente es Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, hermano, que no conozcas a Dios. Amén. Así que el Halloween, hermano, de una forma que aparenta ser inofensiva, celebra las cosas que son usadas por el enemigo para causar daño. Así es. Y causan daño, hermano, aunque usted no lo crea, hermano. Espiritualmente hablando, si usted disfraza a alguien, usted lo está poniendo como que le está poniendo una cobertura del enemigo ahí. Ay, mi diablito, mira qué bonito se mira. ¿Sabía usted que tiene que ver mucho los nombres? Sí. Cuando yo estaba en la preparatoria, hermano, en México, cuando estaba en la preparatoria, a mí me decían el crazy. Tenía que actuar como loco. Y sí, hizo mucho desastre en la preparatoria, hermano. Tenía que actuar como un loco porque ese era mi nombre. Pero gracias a Dios que me cambió, ¿verdad? Porque si no hubiera sido tantas locuras. Ahora soy loco por Cristo, hermano. Ahora no me avergüenzo porque lo que hacía antes, hermano, sí me avergonzaba. Amén. Entonces, bíblicamente un cristiano no tiene razón por creer en fantasmas ni zombies, hermano. Porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Tampoco tiene razón por estar asustado. ¿Aló? Aleluya. Los evangelios, hermano, nos enseñan que Jesús tiene toda la autoridad sobre Satanás y los demonios. Y que estos han sido vencidos, hermano, al morir en la cruz. Amén. Y cuando resucitó el de la cruz, hermano, de los muertos, hermano. Mire lo que dice, la noche del 31 de octubre, hermano, es para atormentar a los vivos. Para ellos era un día en donde los mundos sobrenaturales chocaban el uno contra el otro. La muerte y los espíritus eran centrales en las ceremonias de Samhain y siguen siendo tema atractivos para los que celebran Halloween. Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas. Esta exaltación del oscuro contradice lo que la Biblia nos enseña.
Jesucristo vino para vencer al príncipe de las tinieblas, Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, Jesús. Precisamente lo hizo cuando resucitó de la muerte, ahí lo venció. Entonces Jesucristo vino a vencer al príncipe de tinieblas, hermano, y la esperanza que ofrece Jesús, hermano, es gozo, alegría, paz, seguridad y vida eterna. Eso es lo que ofrece Jesús, hermano. Amén. Él no es de tener miedo a nada, hermano, sino de tener vida en abundancia en este tiempo mientras tú camines en la tierra. Amén. No de miedo, no de tormento, no de oscuridad, hermano. Mucho menos de muerte, porque Él ya la venció, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8, hermano. Para sellártelo ahí, hermano. Dice segunda de Timoteo 1:8, hermano. 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. No, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pero mire lo que dice aquí en este versículo 10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. Él abolió la muerte, hermano, en esa cruz. Sí. Nos exhibió públicamente, le dijo: ustedes no sirven para nada. Yo me río cuando veo cuando a Jesús lo llevaron a aquel monte, hermano, al desierto, que lo llevaron y lo fueron a probar, hermano. Y le dije: te voy a dar estos reinos si tú te postras ante mí. Y le digo: Jesús, estos son míos ya. Yo te voy a vencer en la cruz. Y lo provocaba. Pero Jesús ya estaba, él ya sabía desde antes, porque él dice que ese llamado, hermano, dice que fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces él ya sabía lo que iba a pasar, hermano. Amén. Pero él abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, por medio de esto, hermano, por medio del Evangelio, tú puedes ver la luz y la inmortalidad. Muchos andan buscando la inmortalidad en la tierra, hermano. Quieren ser jóvenes toda su vida, pero saben que un día les va a llegar la muerte. Pero la inmortalidad se busca, hermano, buscando a Jesús. Bendiciones. Si te gustó esta enseñanza y vives en el área del Northwest Arkansas y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos al 504 Norte 3 Street en Rogers, Arkansas. Y también te invitamos para que te suscribas a nuestras redes sociales y puedas ver más notificaciones acerca de lo que esta iglesia está haciendo. Dios te bendiga y esperamos verte algún día en este lugar. Bendiciones.